se ha presentado un nuevo cisma entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional a partir de una solicitud, o de una demanda, ¿no? Una acción de protección que ha presentado y ha planteado la legisladora Inés Alarcón para retomar procesos de enjuiciamiento político en contra de funcionarios del gobierno de Guillermo Lasso que fueron planteados al apuro por parte de legisladores del movimiento ADN para tratar de postergar el tratamiento de enjuiciamientos políticos a la canciller Sommerfield y a la ministra Palencia, esto a partir de lo sucedido el 5 de abril en la Embajada de México en Ecuador. Ahora también, y por lo dicho por la propia legisladora Alarcón en un comunicado que ha sido publicado por ella en las últimas horas, el interés sería prorrogar o postergar el tratamiento del juicio político en contra de la fiscal. ¿Qué se puede decir de esto a primera vista, doctora? Bienvenida y buenos días. Buenos días, Alexis. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a usted y a su audiencia. Bueno, creo que cuando hablamos del sistema democrático tenemos que entender que las instituciones se fortalecen con el respeto a la ley y no con la interferencia en las otras funciones del Estado. Y creo que lo que estamos viendo es más de lo que se ha denominado el viejo Ecuador, ¿no? A menudo escuchamos toda esta narrativa sobre qué es lo que caracterizaba al viejo Ecuador, qué es lo que supuestamente caracteriza al nuevo Ecuador, pero vemos más de lo mismo. Interferencia en las funciones del Estado, personalismo en la política, demagogia, uso arbitrario de las instituciones democráticas y abuso del derecho, que tristemente ha dado como lugar esta situación con la Asamblea Nacional. Ahora, acá hay desconocimiento de lado y lado de cómo operan las leyes y la verdad es que uno asombrado de ver, coincidiendo con lo que usted decía, el comportamiento de determinados personajes que están al frente justamente de las instituciones. Este es un cúmulo de cuestiones irregulares. Empecemos por un hecho, doctora Carrión, que hubo un pronunciamiento de la Corte Constitucional, si no me equivoco, el 25 de octubre del 2023, en donde establecía el alcance de este tipo de acciones jurisdiccionales para un proceso de enjuiciamiento político estrictamente dicho. ¿Qué dice esa sentencia de la Corte Constitucional? A ver, la Corte Constitucional se ha pronunciado en varias ocasiones, ¿no?, en relación al uso de las garantías jurisdiccionales y en particular a la acción de protección cuando se trata de procesos de fiscalización, inclusive ahora mismo tiene otras revisiones de sentencias con relación a esto. ¿Qué es lo que ha dicho la Corte? Lo primero que ha situado la Corte es la importancia del Estado de Derecho, la importancia de la democracia, del control político y dentro de ello el respeto precisamente a la función de fiscalización. Otra de las cosas que llama la atención, evidentemente, en esta maldada acción de protección mal presentada, es el abuso del derecho. Y yo, si bien es cierto, cuando la Corte Constitucional en la sentencia 122 de 2023 no establece, digamos, en la resolución de mayoría, no establece el abuso del derecho tanto del proponente como también del juez que aceptó, de la acción de protección, de quien presenta, del abogado que presenta más bien la acción de protección, sí es importante señalar que existen votos concurrentes y en el voto concurrente, por eso es tan importante revisar al detalle las sentencias de la Corte, el juez Herrería, por ejemplo, cuestiona al abogado patrocinador y también al proponente y se señala de que sí existió un abuso del derecho por utilizar este mecanismo que son las garantías jurisdiccionales, cuando existe, y esto es importante, Alexis, violación de derechos constitucionales. Aquí no estamos hablando de derechos constitucionales y lo primero que uno tendría que preguntarle, tanto al juez como a quien presentó la acción, es cuáles son los derechos vulnerados que indirecta o directamente se estarían afectando. Y uno lo que encuentra de por medio es una facultad, y esa es la primera cosa que deberíamos situar sobre la mesa. La Corte, si bien es cierto, no profundiza entre el derecho y la facultad, sí hace mención sobre la facultad de fiscalización y reconoce que el órgano fiscalizador, en este caso aplica para la Asamblea Nacional en estos estándares vinculantes, porque eso es lo que hace la Corte, generar estándares vinculantes para casos análogos, y es un caso análogo, evidentemente, un proceso de fiscalización en la Asamblea Nacional. Y la Corte dice que existe una potestad, y esta potestad de fiscalización
hace parte de la garantía de la democracia. Hay que respetarla evidentemente y se entiende que estas garantías jurisdiccionales no son el mecanismo más idóneo, inclusive así lo señala un voto concurrente de la doctora Diana Salazar, no es el mecanismo idóneo, por ejemplo, en casos de que inclusive existiese sí algún tipo de violación de derechos constitucionales en el proceso de fiscalización. ¿En qué momento se puede asegurar, como dice la legisladora Alarcón, de que a partir de este pronunciamiento del juez se determina que se incumplió con el debido proceso y se vulneró la seguridad jurídica en los procesos de fiscalización? ¿En qué momento se cumplen esas dos condiciones que señala la legisladora? El proceso de fiscalización, Alexis, es un proceso reglado en la Asamblea Nacional que, si bien es cierto, no es exhaustivo en esa reglamentación, tiene algunos mínimos. Ya usted lo señalaba hace unos minutos, es decir, hay algunas circunstancias aquí desde la génesis mismo del proceso de fiscalización. Que tenía que ver con los cálculos políticos, el timing político, nada más. Que tiene que ver con el timing político, que tiene que ver precisamente con, digamos, la valoración que hacen los actores políticos respecto a quién conviene o no conviene enjuiciar políticamente en determinado momento. Y esto hay que mencionarlo, Alexis, porque a menudo se argumenta, por ejemplo, falta de ley, que hay vacíos legales, y lo que hemos visto a menudo es de que los vacíos legales lo son en cuanto, en efecto, no existen los votos para subsanarlos, pero cuando existe la mayoría y el imperio de los votos, se resuelven digamos, estos vacíos con las decisiones que se tomen y con los precedentes parlamentarios. Una de las fuentes del derecho parlamentario precisamente son esos precedentes, y en el año 2022 inclusive en la asamblea en la que formaba parte el actual presidente de la República, existió ya antecedentes y precedentes de retiro de firmas, por ejemplo, así que evidentemente ya la Asamblea Nacional generó un precedente parlamentario en el que era posible no seguir dándole trámite a un juicio político porque carecía de las firmas de respaldo una vez que éstas fueron retiradas. Esto no está en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en efecto así es, no se ha determinado tal cosa, hay el precedente, lo correcto sería que la Asamblea Nacional, en ejercicio de su facultad y el Pleno como máximo órgano de decisión de la Asamblea, por ejemplo, vía resolución, pueda determinar motivadamente por qué razón procede o no procede, inclusive. Estimado Alexis, se habla mucho de que es necesario reformar la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Yo honestamente desconfío ya tanto de los intentos de reforma legislativa, porque cuando se quiere cambiar una realidad o algo que establece la ley, simplemente se lo hace y se desconoce la ley vigente. Así que veamos nomás lo que está pasando en la Asamblea. Se estableció la prelación de juicios políticos para que no haya precisamente un manejo arbitrario de la facultad de fiscalización. Vemos que se retiran firmas, vemos que luego se modifican las cosas, en fin. ¿Qué es lo que debió pasar aquí desde el principio, Alex? Desde el principio considero que el Pleno de la Asamblea Nacional debió haberse pronunciado respecto a los juicios políticos en curso cuando ya no tenían un interpelante, cuando había retiro de firmas, y no hacerlo directamente la Comisión de Fiscalización. Ahí yo primero observo que en efecto no se le dio la posibilidad al Pleno de establecer estos criterios motivados, justificados, en derecho, de acuerdo a sus facultades, para que se pueda seguir realizando las actividades de fiscalización en la Asamblea. Segundo, lo que vemos es un abuso del derecho por parte de una legisladora, evidentemente salta a la vista, cuyo objetivo únicamente es evitar que sus ministros lleguen al paredón político y que lleguen a ser cuestionados. Y no creo que sea tanto por la fiscal, creo que la fiscal termina siendo un elemento para la narrativa, pero creo que la motivación principalmente es que no se llegue a censurar, a destituir a sus ministros. Y esto lo digo porque hemos visto reiteradamente esta posición de defensa irrestricta a ministros cuestionados, y además esta, hasta cierto punto, naturalización de un modus operandi dentro de la Asamblea en el que existe, si no el criterio, la asesoría o la agenda de evitar que los ministros incluso sean llamados a rendir cuentas ante la Asamblea Nacional. Así que me parece que va por ahí, es evidente este tema. ¿Y en qué momento en digamos, ahora surge? El hecho surge en un momento en el cual ciertamente existe en procesos en curso, está pendiente todavía
concluir el proceso de juicio político a la ministra Palencia, luego vendrá el de la fiscal general y por supuesto aquí sí corresponde señalar, será la Asamblea Nacional la que deba pronunciarse. Yo discrepo mucho, a pesar de que pueda coincidir con el criterio, digamos, como analista que ha emitido el secretario de la Asamblea, no creo que deba ser el vocero, el secretario de la Asamblea, no consta entre sus facultades definir si acepta o no acepta algo que corresponde a la Asamblea Nacional, sino a su premier, al presidente de la Asamblea, al pleno de la Asamblea Nacional. Ahí me parece que hay, creo que ahí usted toca un tema muy político creo, el de la vocería. Yo le tengo mucho respeto a Alejandro, al secretario de la Asamblea, por una cuestión personal de amistad incluso, pero siendo tan grave este asunto, tan complejo, coincido absolutamente con usted, doctora, que el vocero en este caso debería ser el presidente, y el presidente debería estar acompañado por lo menos por los vicepresidentes de la Asamblea para que el pronunciamiento sea institucional. Por muy respetable que sea y por muy alto que sea el cargo de secretario general de la Asamblea, no deja de ser un cargo administrativo, pero acá el asunto es político. Y la voz cantante en este caso debería ser la del presidente Kronfle. Ahora, el presidente Kronfle, a propósito de la entrevista que tuvo con nosotros el otro día acá, es un viejo zorro de la política también, ¿no? Y sabe cómo evadir las respuestas y creo que en este caso también las responsabilidades. Y por eso le endosa esa responsabilidad, en este caso, a un funcionario que podría ser una suerte de fusible, a quien, por cierto, también, yo me imagino, el Partido Social Cristiano lo debe estar fogueando a Alejandro, para que sea cuadro en las próximas elecciones, no me cabe duda de eso. Ya lo veremos, Alejandro, más adelante en la papeleta del Partido Social Cristiano. Pero me parece a mí que todo parte de un hecho, que Kronfle en este caso está evadiendo su responsabilidad, y capaz es por algo que él decía, muy suelto de lengua también, que tenía una gran amistad con el señor Noboa y con la familia del señor Noboa, y capaz no quiere trasladar estos asuntos a otros ámbitos. Pero acá está por encima de cualquier cosa el cargo que ostenta, y el señor Kronfle, más allá de ser amigo de la familia Noboa, es el presidente de la Asamblea. Sí, yo coincido con todo lo que usted ha señalado. De hecho, también he pensado que hay una intención, si no de evadir responsabilidad, al menos de evitar no pronunciarse directamente sobre algunos temas, e inclusive yo podría leer este ejercicio de reducir la confrontación a que termine siendo un tema más institucional o un tema más meramente administrativo. Ya lo vimos cuando existió el veto del veto, ¿no? Le vimos pronunciándose también el secretario de la Asamblea, directamente, inclusive emitiendo una comunicación directa diciendo que no se va y que se va a enviar directamente al registro oficial y qué es lo que le correspondía o no al primer mandatario. Entonces, creo que existen esos elementos, es respetable, sin embargo, no hay mayores o recientes precedentes en la Asamblea Nacional en el cual, digamos, un secretario cumpla esos roles, esas funciones, y creería yo que eso pone en tela de duda también un poco el liderazgo dentro no solamente de la Asamblea Nacional, sino de las distintas bancadas legislativas, porque quienes deberían pronunciarse respecto a lo que debe ser, no debe ser, a lo que debe hacerse o no debe hacerse, deberían ser en todo caso los jefes de las bancadas legislativas respectivas. Uno esperaría eso en un Estado en el cual existe una primera función del Estado. No estamos hablando de cualquier institución, y usted va a ver inclusive otro tipo de instituciones, ¿no? Y vemos en general, Alexis, es que la institucionalidad está en tal decadencia en estos momentos en los que ya no nos interesan ni siquiera las formas. Pensemos, por ejemplo, lo que está pasando en el sistema judicial, lo que pasó mismo con esta acción de protección. Se presenta una acción de protección en contra de los miembros de la Comisión de Fiscalización, pero no en contra de quien representa judicial y extrajudicialmente a la Asamblea Nacional, que es lo que siempre debió pasar, es decir, debió ser también contra el presidente de la Asamblea. Más bien parece ser que luego el juez más bien toma la iniciativa de notificar al presidente de la Asamblea, pero siempre debió ser, por ejemplo, la máxima autoridad. Se confunden derechos, se confunden potestades, y luego vemos esta desnaturalización de las garantías jurisdiccionales que han dado lugar a este nuevo escollo entre la Asamblea Nacional y el Ejecutivo.
Ahora, doctora, quiero volver a algo que usted mencionaba hace un momento y tiene que ver con el desconocimiento de las leyes, de las normas, de los procedimientos, que también creo que abona en esto último que decía, el asunto de la falta de institucionalidad, porque las instituciones por sí no son malas, sino son malas porque hay personas que interpretan a su antojo las normas, las leyes y el proceder de cada una de estas instituciones. El desconocimiento parece que no solo es de la asambleísta Alarcón, quien plantea esta suerte de acción de un inicio, sino de todo el gobierno, porque salieron todos los ministros, cual troll center ayer, a defender la postura de la legisladora a partir de un video que fue publicado por la cuenta del Ministerio de Gobierno, en el cual, por cierto, el nuevo ministro Arturo Félix Wong se presenta ante el Ecuador ya como el nuevo premier de la República. Veamos, escuchemos lo que dice Arturo Félix y después regresamos con usted para hacer el análisis del contenido de este video, doctora. Ecuatorianos, ¿cómo están? Los saluda Arturo Félix Wong, el nuevo ministro de Gobierno. Orgulloso de estar aquí trabajando para ustedes. Quiero contarles que hoy es un día triste para el viejo Ecuador. Es un día triste para todos aquellos que han estado acostumbrados a hacer lo que se les daba la gana con nuestro país, pensando que no iba a haber consecuencias o que no iba a haber quien los pare y que usando las artimañas creían que iban a estar por encima de la ley. Todos hemos sido testigos de los alcances de los políticos del viejo Ecuador, cuando retiraron las firmas para los 3 juicios políticos de la administración pasada. Yo les pregunto, ¿con qué fin? ¿Se pusieron de acuerdo para no tener obstáculos? ¿Se pusieron de acuerdo para venir por los ministros del gobierno del presidente Noboa? ¿O es todo un show en contexto electoral? La justicia y la fiscalización por la que tanto claman, ¿para cuándo queda? ¿Solo para cuando les conviene? Eso no puede seguir así. Hoy gana una acción de protección presentada por la asambleísta Inés Alarcón, que hará que se respete el orden en el que fueron interpuestos los juicios políticos. Los ecuatorianos están cansados de que les vean la cara. De aquí quiero agradecer formalmente la valentía de nuestra asambleísta. Esto no es cuestión de venganza, es cuestión de hacer respetar los procesos, señores, que se cumpla el rol fiscalizador, pero que no sea conveniencia de los mismos políticos. Estaban acostumbrados a ser intocables. Escribieron una historia del Ecuador acostumbrados a hacer lo que les daba la gana, pero nunca pensaron en los ecuatorianos. Pues. Hoy se encontraron con una generación que está cansada de esto. Se encontraron con una generación que vino a poner un pare, por más incómodo que esto sea. Y solo les digo a esos políticos del viejo Ecuador, sigan traicionando a los ecuatorianos para tratar de hacer fracasar un gobierno que está trabajando por todos, y se van a encontrar con un gobierno que no se achica, que no se arrodilla, que no pacta, que no se esconde y, lo más importante, que no se escapa. Estamos aquí para enterrar las prácticas y asegurarnos que no tengan cabida en este nuevo país. Ecuatorianos, sigan confiando en la gestión de este gobierno, sigan confiando en nuestro presidente Daniel Noboa. Juntos vamos a poder hacer todos los cambios que tanto el país necesita. Les mando un gran abrazo y gracias por confiar en nosotros. Entonces el desconocimiento es generalizado, es decir, ni siquiera en Carondelet saben muy bien cómo operan estas acciones de garantías jurisdiccionales, por un lado, doctora, y por otro, hay una suerte de tono de amenaza, ¿no? Al final, cuando les dice, se van a encontrar con un gobierno, bla, bla, bla. Su reflexión sobre la intervención del ministro. Es parte de esta narrativa, ¿no? Y yo he llegado a pensar que no solo es desconocimiento, o sea, hay una alta dosis de improvisación en asesores, en funcionarios, y se nota cuando existe una defensa irrestricta a ciertas tesis, por ejemplo, aun cuando son indefendibles. Pero por otro lado también lo que vemos es esta práctica y este ejercicio lamentable en algunos políticos y algunas políticas, lo digo incluso como mujer, que lo que hacen es garantizar un poco el que el poder regrese a ver o les tenga en un espacio privilegiado gracias al aplaudir o de alguna manera servir a esos intereses. Y yo creo que eso es lo lamentable, pero es parte también, digamos, de este juego. Entonces no pensaría que hay mucho desconocimiento. Yo he preferido llamar a lo que se hace algunas veces por parte de algunos políticos y algunas bancadas brillanteses parlamentarias, son algunas de estas cosas que se ponen brillantes algunos asesores con el fin de congraciarse con el poder de turno, entonces se inventan cualquier tipo de cosa y buscan la forma además de justificarlo. Así que creo que es parte también una mezcla entre temeridad, ¿no? Una mezcla también de desconocimiento y de irrespeto sobre todo a
la necesidad y la importancia de fortalecer nuestras instituciones democráticas. Y creo que eso es lo más lamentable, Alexis, mientras no entendamos los ciudadanos, mientras no lo entiendan los políticos, que solamente a través del fortalecimiento de las instituciones podemos garantizar sostenibilidad futura, inclusive y la supervivencia del sistema democrático, no va a pasar y vamos a seguir viendo esto, no va a pasar nada y vamos a seguir viendo más de lo mismo. Lamentable, digo yo, porque ciertamente uno esperaría que sean los legisladores los primeros y los llamados en respetar la Constitución y la ley, pero en un momento y en un espacio en el cual se empieza a hacer ya conducta natural, se empieza a hacer del día a día el respeto a la norma, ya no gana el criterio, no gana la jurisprudencia, ahora ni siquiera gana ya el imperio de un precedente y un estándar vinculante de la Corte Constitucional, sino que gana evidentemente una construcción de narrativa muy temporal. La parte final, amenaza, creo que es parte de lo que hemos visto. Al final, le digo yo, Alexis, yo cuando escuché este pronunciamiento, lo había escuchado el día de ayer, y cuando se hablaba, ¿no?, de este ejercicio de utilizar las instituciones, de irrespetar la ley y todo de estas características del viejo Ecuador, parecía que se estaba hablando de lo que estamos viendo ahora. Entonces yo honestamente me cuesta marcar un punto de distancia entre lo que se llama el viejo Ecuador y lo que es el nuevo Ecuador. No sé si el nuevo Ecuador son las mismas prácticas con diferentes personas, y si a eso se refieren, si el viejo Ecuador ya no es el reparto del pastel entre varios actores con distintos intereses, y ahora es solamente la concentración en un actor, y al final el pastel se lo lleva el que sea el jefe, nada más de esa reunión social. Como hemos visto en estos spots publicitarios recientes. O sea, ya uno no entiende dónde está esta diferencia porque uno está viendo más de lo mismo. Ahora sí le digo, un poco desde el punto de vista constructivo, tal vez este tipo de cosas de la posibilidad también, Alexis, para que la Asamblea Nacional no rehuya, digamos, de su facultad de establecer ciertos criterios bajo resoluciones amplias del Pleno, y no más bien con actos específicos en las comisiones o a través del actuar de una instancia u órgano de la Asamblea, sino que sea el Pleno el que establezca motivadamente ciertas cosas. Doctora, ahí le quiero plantear algo sobre el tema Asamblea, porque remontándonos nuevamente a la respuesta conocida ayer a través del secretario Alejandro Muñoz en rueda de prensa, y es el hecho de que salen a anunciar: no vamos a acatar la decisión del juez, y eso también le pone a la Asamblea en una condición muy incómoda, porque nos guste o no nos guste, hay una decisión judicial, y la Asamblea está o no está en condiciones de decir simplemente: no vamos a acatar lo que ha dicho el juez, por muy corrupto que ellos crean que es del juez, porque así esa fue la palabra que utilizó el secretario Muñoz, ¿no? Un juez corrupto, dijo, incluso en sus intervenciones en otros medios. Termina siendo una decisión judicial. La Asamblea, ¿qué era lo que tenía que hacer para no caer en esta suerte de desacato? Y es curioso, Alexis, porque escuchamos decir y cuestionar el que no se quiera acatar o se mencione que no se va a acatar esta decisión por parte de quienes fueron integrantes de la asamblea anterior, en la que se mencionó varias veces el que no se iba a aceptar la interferencia de la función judicial en las decisiones de la Asamblea, en particular en su rol de fiscalización. Entonces, son estas contradicciones en las cuales entendemos la ley muy a nuestro antojo, ¿no? Muy de conveniencia, y eso es lamentable. Una clase política que no termina de entender esa responsabilidad histórica con el país y también con sus declaraciones y sus decisiones. Es que una cosa es con guitarra y otra es con violín. Usted me imagino que se refiere no solo al presidente Noboa, sino también al viceministro Esteban Torres. Y no a él, sino en efecto a quienes, siendo parte ahora de este gobierno, en determinado momento cuestionaban esa interferencia. Entonces eso suele pasar, ¿no? Una cosa es cuando estás en el poder, en el Ejecutivo, y otra cosa es cuando eres asamblea y fiscalizas. Entonces parece ser que mientras no entendamos que la ley busca precisamente normar, y este es el rol del derecho, normar las pasiones y las actuaciones para que tengamos mínimos de certeza, predecibilidad, para que podamos confiar en el desempeño de esas instituciones, va a seguir pasando esto. Así que, ¿qué es lo que debía hacer o lo que le corresponde a la Asamblea? Creo que hay tiempo suficiente hasta que esto pueda llegar a una segunda instancia e inclusive hasta una decisión de la Corte Constitucional. Tiene que terminarse el juicio evidentemente en curso, no habría forma, yo no encuentro forma de que se suspenda.
Pero tampoco creo que era lo correcto anunciar un desacato, porque es la Asamblea la primera que debe dar ejemplo de cumplimiento del derecho. Lo que tenía que hacerse en todo caso es anunciar las acciones que en derecho corresponden, que es la apelación, si había que presentar una denuncia, como se mencionó, por error inexcusable, pues que el Pleno de la Asamblea lo resuelva en su retorno al receso legislativo, y creo que había que actuar un poco con más prudencia, creería yo, porque estamos hablando de la primera función del Estado, que tiene que dar ejemplo del debe ser y del cómo hacer las cosas. Entonces el decir simplemente no vamos a cumplir, no vamos a acatar, eso da pie para que mañana una decisión legítima tenga lo mismo, aunque ya ha habido precedentes, y esto es lo lamentable, estimado Alexis. En la asamblea anterior cuestionábamos precisamente el que se diga no vamos a cumplir con tal cosa, pese a que es una decisión, existiendo vías para poder impugnarlo.